En primer lugar, dar las gracias a todos los asistentes y muchas gracias a los ponentes, tanto a Meritxell, a Rosa, a José Antonio y a Hugo, que vienen a participar en esta ya la segunda jornada que organizamos en FIMA sobre valorización de los purines. Decir que si alguien tiene cualquier duda, por favor, que nos lo haga saber, que nos lo pregunte. Y bueno, vamos a intentar aprender un poquillo, yo el primero. Vamos a ir por partes. Primero haré la presentación yo, luego nos hablará Meritxell de un tema bastante interesante sobre las experiencias en el gobierno de Cataluña sobre el tema del valor del purín como fertilizante. Luego, si no recuerdo mal, hablará Rosa sobre un poco también sobre el mismo tema y las nuevas aplicaciones, ¿no? O sea, las nuevas implicaciones del nuevo decreto para el tema de la fertilización. José Antonio nos hablará de un tema bastante interesante de todo el tema de potenciación de purines y tal, y Hugo sobre el proyecto que hemos llevado de un vehículo para hacer la valorización del purín toda a la vez y toda en el mismo tiempo. Pues nada más, sí, nada más, empiezo. Bueno, pues en primer lugar voy a presentarme, que no lo he hecho, se empieza por el final. Soy Juan López, soy gerente de Maquinaria Agrícola Plumez y de Agrointelligent, que somos dos empresas de Monreal del Campo que nos dedicamos a todo el mundo de la agricultura, a todo el mundo no de la agricultura, sino de la maquinaria agrícola y del desarrollo de soluciones. Estamos bastante especializados en todo el tema de los purines. Entonces, para empezar, yo siempre digo que cuando hablamos de residuos ganaderos, muchas veces se habla de residuos ganaderos, pero al final es un poco un eufemismo que utilizamos para hablar del purín, que es lo que al final pues acaba siendo un problema para el ganadero, para el agricultor, para la zona, para el sector, principalmente por los olores, como luego veremos. Y nosotros, pues la verdad es que llevamos ya años trabajando y desarrollando tecnologías para intentar dar un poco la vuelta a esa tortilla y pasar de que sea un problema a que sea una oportunidad. No sé si sea de negocio, pero sí una oportunidad para su aplicación. Yo esto lo digo muchas veces, que problemas del purín al final principalmente solo tiene dos. Uno es que huele mal, y si no oliera mal, pues seguramente no estaríamos ni hablando aquí, porque anda que no habrá cosas más contaminantes en la viña del Señor. Pero como la verdad es que huele mal, es molesto y tiene esos problemas, pues parece que hay mucho rechazo social que no lo hay para otras actividades que seguramente pues puedan tener un impacto incluso peor para el medio ambiente. Y otro problema que tiene principal es que tiene una muy baja concentración, es decir, que prácticamente solo es agua. Y el agua pues es muy cara de transportarla en una cisterna o con unos modos. Por ejemplo, cuando tenemos otros, y ya no me voy a otros sectores, cuando tenemos un residuo ganadero, tenemos un estiércol de vacuno, tenemos un estiércol de ovino, pues hay muy poco problema porque primero hay cantidades menores, pero luego tiene un valor reconocible en el mercado y cuando yo lo cargo en un camión llevo un valor que bien paga el porte. Entonces no hay ningún problema porque lo puedo transportar. Aquí en el purín prácticamente de cada 1000 litros de agua, o sea, de cada 1000 kilos de purín, 950 son agua, entonces transportar el agua pues es caro, no con una tubería, pero sí con un camión o con una cisterna. Bueno, lo que decía del transporte, que es muy caro. ¿Alternativas para el purín? Pues bueno, pues estos años han salido y están saliendo muchas y más que saldrán, porque al final es un problema y todo el mundo está intentando buscar y aportar su solución. Aquí, pues bueno, a día de hoy, más o menos, esto sería un resumen de las opciones que hay, pues lo que estamos hablando, todas las alternativas y interesantes que son, de solarizaciones y evaporación, el secado térmico directo, que eso se utiliza más en el norte de Europa, el tema del compostaje con esa fracción sólida, la biometanización, que personalmente creo que puede ser una parte de la solución, pero no la solución. La depuración, como hay casos, y en Cataluña hay casos de depuración, al final, igual que de los humanos, pues podemos depurarlo, el tema es el coste. Y se puede hacer. Las plantas de nitrogenización, desnitrogenización, que estaban bastante en boga hace tampoco mucho, pero ahora parece que están un poco no tan bien vistas o no tan bien consideradas. Y luego, pues utilizarlo como abono de proximidad, que es un poco lo que yo muchas veces digo que es lo que se había hecho toda la vida, utilizar el purín pues para abonar los campos cercanos a la granja. Nosotros personalmente pues creemos que seguramente habrá que estudiar los casos, habrá que ver en los momentos, pero tiene un gran potencial el purín si lo valorizamos como abono de proximidad, y esa es por la solución que abogamos, por hacer un poco lo de toda la vida, pero es verdad que un poco más ordenado, un poco más
controlado. Hablamos mucho de la valorización del purín, pero claro, cuando alguien habla de valorización, sí, pero bueno, pero valer, ¿qué vale? Bueno, pues a mí se me ocurre que puede tener dos valores, un valor medioambiental y un valor económico. ¿Valor medioambiental? Pues yo esto lo explico varias veces y hay gente que lo entiende, hay gente que se sorprende y hay gente que lo rebate, pero bueno, creo que es más o menos así. El nitrógeno que tiene el purín, o sea, no existen minas de nitrógeno. Prácticamente todo el nitrógeno que utilizamos para la agricultura lo estamos utilizando sintetizándolo mediante el sistema Haber-Bosch, quemando gas natural y gastando energía. Entonces, si nosotros aprovechamos el nitrógeno que tiene el purín, estamos evitando, lo aprovechamos bien, estamos evitando tener que quemar gas natural y tener que quemar energía para utilizarlo. Y evitar el efecto invernadero que todo esto produce. ¿Cuánto? Pues lo podemos evaluar. ¿Cuánto purín? ¿Cuánto CO2 emite producir un kilo de nitrógeno en nitrato amónico? Pues aquí lo tenemos, 5,6 kilos. 1000 plazas de cebo, según más o menos la bibliografía, unos 7000 kilos de nitrógeno al año, que tendríamos en los purines por 5 kilos de CO2, pues evitaríamos, utilizando el nitrógeno del purín, evitaríamos emitir 40.600 kilogramos de CO2 al año, que yo la verdad no sé si es mucho o es poco. Pero lo cambio a algo o a una máquina que decimos que reduce las emisiones de CO2, que sería una placa solar. Transformo la reducción de emisión de placa solar a cuántas placas solares equivaldría. Y ahí me saldría unos 36.540 vatios pico. Haciendo las cuentas más o menos a placas solares de 250 vatios pico, equivaldría a 146 placas solares. Con esto, más o menos podemos decir que el nitrógeno bien utilizado del purín de 1000 cerdos equivale a la reducción de huella de carbono de 146 placas solares. Que yo también hago una analogía, un poco a ojo, pero que nos sirve de regla mnemotécnica, que si yo veo 146 placas solares, más o menos es el mismo espacio que necesito para una granja. O sea, que cuando veo una granja, pues sería equivalente para el medio ambiente a una placa, a una plantación a un huerto de placas solares del tamaño de la granja. O sea, que podemos tener un beneficio para el medio ambiente. Y luego el valor económico. Este a lo mejor pues es más claro. Yo, si abono mis campos con purín, pues tengo que reducir. Ya luego veremos cómo lo puedo reducir y cómo puedo potenciar, pero en principio puedo reducir la cantidad de abonos abonos químicos que aporto. Ese es un valor más sencillo de calcular. Aquí tendríamos los kilos de nitrógeno, fósforo y potasio que yo aplicaría con el purín de 1000 cerdos. Estos son precios de 2019, los precios de los fertilizantes pues han ido moviéndose, pero podríamos tener un orden de magnitud más o menos que bien utilizados los fertilizantes de cada 1000 cerdos tendrían un valor de 20.000 euros. Esto es, yo tendría ese valor en la fosa, luego tengo que cogerla, tengo que transportarla, pero bueno, cuando luego me lo traen a casa también tengo que pagarlo hasta que me llegue a casa y luego lo tengo que aplicar. Luego buscaremos cómo ser eficientes. Así, pues para una granja tipo de hoy de Aragón, de 4000 plazas de cebo, que al menos en el Jiloca, que es de donde somos nosotros, de la provincia de Teruel, prácticamente es ya casi el estándar de 4000 plazas de cebo, pues podemos ver que la valorización del purín, pues bueno, medioambientalmente podríamos decir que equivale a 600 placas solares, que como bueno, ahora las placas también son negativas para el medio ambiente, esto es todo un poco complicado, pero cuando eran buenas, pues bueno, pues puedo decir que son igual a 600 placas solares y un valor económico de 80.000 euros al año en fertilizantes, que no es poco dinero cada año. Entonces, bueno, pues creo que merece la pena estudiar un poco el tema de la valorización y ver cómo lo podemos hacer. Ahora bien, lo siento, no tengo una varita mágica, no a nadie le va a llegar el cheque por los 20.000 euros del purín ni por los 3.000, porque es verdad que la valorización del purín es un proceso complicado. Hoy en día se puede hacer, pero existe porque necesitamos tecnología, que hoy es verdad que está. Debe ser un proceso que garantice el control de todos los puntos y debe garantizar todo lo que vayamos a hacer de hoy en adelante en el mundillo del purín. Entiendo que debemos garantizar ser sostenible ambientalmente para ser más papistas que el Papa y que nadie nos pueda decir nada. En definitiva, el proceso de la valorización del purín nosotros lo describimos en 5 partes: homogenización, análisis, planificación, aplicación e higienización.
Y ahora un poco voy a describir estas partes. Homogenización, pues esto yo creo que es bastante claro, aunque se practique poco. Cuando yo quiero utilizar bien el purín no es un ente como tal, sino que es una mezcla de un montón de cosas. Si yo cargo las primeras cubas que son solo agua y las otras son sólido, pues bueno, pues todo lo demás a veces lo aplicaré bien, a veces lo aplicaré mal y funcionará así. Yo lo primero tengo que mezclarlo, homogenizarlo todo para que tenga una composición lo más estable posible y de ahí adelante seguir trabajando. Analizarlo, para mí, básico, principal, yo creo, lo digo muchas veces, mientras no lo analizas, tú no sabes lo que estás tirando. En el momento que tú lo analizas, ya podemos hablar luego sobre el método, cuál es el mejor, qué opciones son más adecuadas o no. Pero cuando tú lo analizas, ya tienes una orden de magnitud de la composición que estás haciendo y lo vas a poder aplicar en campo ya en función a bases. Si no, pues es lo que hemos tenido hasta ahora. Y si lo hubiéramos hecho bien, pues hasta no sé, estaríamos hablando de ello. Cuando lo tiramos a ojo, pues no tenemos una percepción. Yo aquí lo digo eso, cada ganadero tiene un purín y cada día puede tener un purín distinto, puede haber muchas variables. Entonces, analizándolo es cuando vamos a poder tener ese punto. Y lo que aquí comentaba, analizar todas las cubas, porque está bien hacer un análisis una vez al año, está bien, pero el purín de ahora no tiene nada que ver con el dentro de 2 meses y seguramente con el de octubre pues todavía mucho menos. O igual es igual todas las veces, puede ser. Pero aquí nosotros abogamos por tener una unidad que es la cuba, yo la cojo y la analizo. Nosotros apostamos por el tema, a la hora de analizar, por el conductímetro. Por varias cosas. Primero, es un método sencillo, económico y práctico y muy fácil de embarcar, muy fácil de colocar en la cuba y poderlo utilizar. Puede haber métodos de laboratorio que también luego pueden ser más o menos precisos, pero claro, si yo tengo los resultados 3 días después de haber aplicado la cuba, pues mal voy a poder corregirlo. Tengo que tener la solución cuando estoy montado en el tractor, es ahí cuando lo tengo que aplicar. Planificar, pues planificar es otra cosa que también es de perogrullo, pero también creo que muchas veces se hace muy poco, la planificar. Y tenemos dos planificaciones. Por una parte, la administrativa, la que nos dice la administración nos va a tabular, el purín está más controlado, yo lo digo muchas veces, más controlado que el uranio, o al menos igual, porque no sé si el uranio podrá estar mucho más controlado que está el purín, y la administración nos dice perfectamente cuáles son las dosis, la cantidad y tal. Bueno, pues es la ley, tenemos que cumplirla, pues tiene que servirnos de guía. Pero luego tenemos la gran olvidada en todo este mundillo, que es la planificación agronómica. Es decir, yo voy a utilizar el purín, pero ¿cuándo lo voy a aplicar? ¿Cuando se me sale la fosa o cuando lo necesita el cultivo? Yo una cosa que a veces lo hablo con agricultores, porque todo el mundo pues hablar, digo, tú piensa, si ahora tirarías este purín, si fuera fertilizante químico, si lo aplicarías ahora con esta composición. No, ahora no lo aplicaría. Bueno, pues entonces sabes que ese nitrógeno se va a perder. O sea, tenemos que, entre todos, pues ver las necesidades del cultivo, el estado del cultivo y cuándo voy a aplicar ese tratamiento. ¿Qué pasa? Que todo está muy bien y los libros pues, y el papel lo aguanta todo, pero tenemos que ver cómo toda esta información, tomarla in situ y que la tenga el que va en la cuba. Porque una vez que ha tirado la cuba, esa cuba ya no la podemos volver a meter el purín ya no lo podemos volver a meter a la cuba. Tenemos que dar la solución, como mucho durante el trayecto, para cuando lleguemos al campo, hacer la aplicación. Porque una vez que esté hecha, ya no tiene solución. Tenemos que intentar adelantarnos y facilitar la vida al que va montado en el tractor, porque está muy bien que digamos una cosa desde una oficina, pero si luego no se le transmite o no se le dan los medios para poderlo aplicar, pues va a ser complicado. Un poco aquí a lo que hablamos y lo que nos hablará luego un poco José Antonio, vale, yo tengo esta composición de purín, lo he analizado, tengo todo esto, lo tengo claro. Ahora, ¿es esto lo que necesitará mi cultivo? Sí, no. Vale, ahora tengo que tirar purín porque se me sale la fosa, ¿vale? Pues es un argumento de peso, tengo que sacar el purín sí o sí, pero igual añadiendo, modificando, potenciando esa composición, aunque yo lo aplique ahora, que no es el momento óptimo, esos fertilizantes no los voy a perder, los va a llegar en otro momento. O también viceversa, mi purín tiene esta composición, pero yo ahora no necesito esta composición. Bueno, pues igual es cuestión de añadirle otros productos químicos junto con ese purín cuando lo voy a aplicar y aplicarlo todo junto, hacer ya una solución un poco óptima.
Aplicarlo, bueno, pues nosotros venimos del mundo y nosotros somos fabricantes de aplicadores, pues tenemos ya el abanico, la verdad es que está ya muy a menos, lo tenemos que aplicar, pues ya tenemos distintos métodos, bien enterrado, bien en superficie, bien de contacto, con tubos colgantes, pues con más o menos tecnología o solución. También dependerá mucho la aplicación del tipo de purín, no es lo mismo el de vaca que el de porcino, bueno, o incluso inyectándolo en el riego. Aquí un poco lo mismo. Está muy bien que hagamos el análisis, está muy bien que hagamos la planificación, está muy bien, todo está muy bien, pero si cuando lo estamos aplicando no tenemos los métodos ni tenemos la información para que el que va con el tractor o con el camión lo aplique de una forma homogénea y en función de la dosis que hemos con todo este trabajo previo hablado, pues otra vez no sirve de nada, no lo podemos aplicar. Entonces tenemos que tener medios para asistir al aplicador. Y luego la parte de higienización, que bueno, creo que ahora todos estamos yo digo mucho que después del COVID estamos todos mucho más sensibilizados, aunque el sector del porcino y el de la ganadería en general siempre ha estado mucho más sensibilizado con todo el tema de la sanidad, de no transmitir virus y todo este tema. Tenemos que tener cuidado con el purín, que una cuba de purín, que eso no sea un vector de enfermedades. Tenemos que poner los medios antes, bueno, pues que pase por las fosas las fosas para las ruedas y tal. Ya, pero es que tenemos un brazo de carga que va entrando, pinchando por todas las granjas. Pues a lo mejor pues lo que tenemos que limpiar no son las ruedas, es el brazo de carga que es el que va entrando. Pues tenemos que poner medios para no permitir que la aplicación de purín, que el trabajo del purín pueda ser un propagador de enfermedades. En definitiva, con la valorización, con estos 5 puntos, el objetivo es pasar de una balsa con un fluido negro y maloliente a tener X, sean las que sean, las analizadas, unidades fertilizantes aportadas al cultivo de forma óptima agronómica y medioambientalmente, garantizando la sostenibilidad de la ganadería y del medio rural. Bueno, sobre este tema os hemos propuesto ahí una guía que hemos escrito hace algún año, aunque la hemos ido un poco mejorando, sobre todo el tema de la valorización. Y ahora un poco paso a la parte nuestra de fabricante y de desarrollador de tecnologías que esto está todo muy bien, la teoría es perfecta, aunque es una teoría cercana, pero ¿cómo hago todas estas cosas que hemos comentado y cómo lo hacemos de una forma fácil? Yo siempre digo que nosotros intentamos desarrollar soluciones para la vida real. Las testamos mucho con agricultores y con ganaderos, incluso hasta alguno que está en la sala, que lo tenemos haciéndole pruebas y haciéndole soluciones. Y esto lo comentamos muchas veces, que una granja no es ni un laboratorio ni es una farmacia. El ganadero ya tiene mucho trabajo en la granja, no tenemos que darle más trabajo y necesita soluciones sencillas. Yo aquí insisto mucho en lo de las soluciones de campo y pensando en el ganadero, porque si las soluciones son complicadas y muy teóricas, la experiencia, y yo voy teniendo alguna, es que las cosas no se utilizan. Las cosas tienen que aportar valor al operador. Si no le aportamos valor al operador, la teoría estará muy bien, pero no las aplicará. Aquí hago un pequeño resumen de las soluciones que tenemos. Estamos desarrollando un sistema de acidificación dentro de granja, junto con el grupo Fertinagro, con la empresa que tenemos conjunta, que es ST Purín, para el tema de evitar las emisiones y también bajar el nivel de amoníaco en el interior de la granja, reduciendo las emisiones de granja. Tenemos una granja experimental en Monreal y estamos montando ya otras granjas en Murcia, en La Mancha y ahora próximamente también en Galicia. Si alguno luego quiere más información, esto lo podemos ir viendo. Para el tema de potenciación del purín, luego nos hablará un poco José Antonio de los productos y las soluciones técnicas. Yo aquí hablo un poco más de mi negociado, que es el tema del hardware, de cómo podemos, de una forma sencilla, en una cisterna, con un equipo, inyectar el producto para corregir, para potenciar ese purín, para lo que hablamos, pues si no estoy en el momento óptimo, hacer que ese purín me llegue a ese momento óptimo. Y si estoy en el momento óptimo, pues quizás que tenga más valor, que ese purín aporte más a mi cultivo de lo que aportaría de forma bruta. Yo aquí pongo un poco un ejemplo, lo digo muchas veces, cuando caen 10 centímetros de nieve son 10 litros de agua. No le sientan igual al invierno 10 centímetros de nieve que 10 litros de agua. Pues la nieve tiene lo que tiene, pues esto es un poquillo lo mismo. O sea, el purín tiene una fertilidad, pero si lo potenciamos podemos tenerlo mejor.
Batidores, pues bueno, nosotros desarrollamos toda una gama de batidores hidráulicos, que es un concepto que aquí en España no se conoce mucho, que aquí hemos ido mucho más a los de hélice. Nosotros esto lo vimos en Alemania y bueno, hemos ido un poco desarrollando y haciendo la solución que se adapta. Aspiramos el purín y lo lanzamos contra el propio purín para poderlo mezclar. Tiene mucho más rendimiento hidráulico, mucho más rendimiento de mezcla y la verdad es que funciona muy bien. Tenemos estos que van al cardan o en brazo y luego ya hemos adaptado un modelo que lo presentamos ahora aquí en la feria como novedad, un modelo para adaptar a cubas ya existentes en el brazo. Entonces podemos, el mismo brazo que tiene la cuba, lo reinstalamos, le hacemos una modificación y entonces nos puede cargar la cuba o batir la misma fosa. Esto es, cuando va un profesional con su cuba a 1, a 2 o a 25 granjas, él puede llegar, si no está batida, si no está homogenizada, a batirla. Con lo cual, adelantamos en el primer punto ese que decíamos de la homogenización, porque la homogenización está muy bien, decir, vale, pero yo es que ahora no tengo aquí tractor y otro batidor. Bueno, pues ya hacemos que la cuba haga todo. Y luego veremos un poco con Hugo en la idea del proyecto. Purín Tester es nuestra solución de conductímetro, que lo que hacemos es hacer un análisis mediante el conductímetro, pero haciendo muchos análisis. Vamos tomando durante todo el transporte, vamos tomando análisis. Así, cuando el purín, y creo que todos que estáis aquí pues sabéis de lo que estamos hablando, es un producto muy, muy, muy heterogéneo. Y tú pones un sensor en un cubo de purín, apuntas el valor, lo sacas, lo limpias y lo metes y da otra cosa. Y se queda tan ancho ahí el purín inerte donde está. Ahora, cuando empiezas a tomar 200 o 300 valores, ya empiezas a tener valores más corregidos. Pues un poco, hacemos todo esto, analizamos el purín, pero lo más importante es que con nuestra solución, al conductor del tractor, aparte de analizarle el purín, le decimos a qué velocidad tiene que ir. Ya no le decimos, le aconsejamos, ves más deprisa, ves más despacio para hacer esta dosis. Es una solución muy sencilla, muy económica y que la verdad es que funciona muy bien. Y luego hemos desarrollado lo que llamamos la plataforma AgrosControl. La plataforma AgrosControl, con esa base de purín también, lo que hacemos es garantizar toda la trazabilidad del proceso de purín. Desde qué granja lo cargo, qué análisis le hago, en qué parcela lo aplico, en qué dosis, y todo esto se almacena y se manda a la nube. En el caso de Cataluña se manda a la Generalitat, pero sobre todo la parte importante es que el operador que va en el tractor lo va viendo todo en tiempo real. Lo va viendo en tiempo real, lo va controlando y el mismo sistema le va aconsejando lo que hablamos. Ves un poco más deprisa, ves un poco más despacio, para intentar hacer las cosas bien antes de hacerlas. Porque una vez que hayamos tirado la cuba ya no va a tener solución. Bueno, me voy pasando un poco de tiempo, así que me vais a disculpar. Voy a correr un poquillo. Garantizar la trazabilidad, garantizar la documentación, generar de forma automática, no generar el cuaderno de campo, sino generar la información para cuadrar el cuaderno de campo. El cuaderno de campo, pues antes de mandarlo a la administración, yo creo que es interesante corregirlo y echarle un vistazo. Y sí que lo que apostamos por una gestión integral. También fabricamos aplicadores, no voy a detenerme aquí más, porque si nos pasamos de tiempo. Y sí quería hacer un poco aquí, por ejemplo, el tema del Purín Tester, que hablamos de esto cuánto dinero cuesta, porque está todo muy bien, toda la teoría está muy bien, pero ¿esto cuánto dinero cuesta? Pues bueno, hoy podemos decir que nada. Nada, porque mediante el kit digital esta solución se puede subvencionar. El Purín Tester viene a costar 1.995 euros y 2.000 euros casi todos los agricultores y ganaderos los tienen concedidos y sin utilizar. Entonces, pues bueno, es una opción de instalarte este fantástico equipo prácticamente simplemente por el IVA. ¿Sí? Directamente se pone en la base, ¿no? Supongo. Se pone en la cuba. ¿Se pone en la cuba? Sí, sí. Lo ponemos en la cuba porque así tú cargas la cuba y durante todo el transporte lo vamos analizando. Vamos tomando muestras durante todo el transporte mientras se va subiendo y moviendo. Y cuando tú ya llegas al campo, o sea, 2 minutos, 3, 5 o 10 minutos después, tenemos, si son 10 minutos, son 600 valores. El sistema ya te da el análisis del purín. Y ya ahí tú le puedes decir, o puedes tirarlo y viendo la dosis, o le puedes decir, quiero tirar 100 kilos de nitrógeno por hectárea. Y en función de eso él ya te va modulando, ves más deprisa o menos. Y yo, por ejemplo, tengo una pasta de purín, sí. ¿De acuerdo? Claro. Sí. Claro. Nosotros
tenemos un modo que es lo que llamamos modo laboratorio, que tú ahí lo pones y te hace el análisis, pero no te da todo el tema de... Claro, nosotros hemos pensado mucho para el que va en el tractor, pero tenemos ya el modo que tú lo ves y te da el análisis durante, me parece que tenerlo 2 minutos tomando valores y te corrige. Sí que lo recomendable sería que tuvieras un movimiento de purín o que si lo metieras en el foso, tenerlo el agitador, sí, lo meterías y te daría el valor, sí, eso te funcionaría tal cual. No tenemos límite. No hay límite. Somos de Teruel, no. Sí. Luego, que eso lo quería decir al final, tenemos un stand en el pabellón 4 donde un poco tenemos todas estas cosas donde la podéis ver y tranquilizar, pero vamos, y podemos adaptar cualquiera de las tecnologías, pero vamos, sí, lo tenemos, pensamos mucho en la parte del tractor, pero tenemos el modo laboratorio porque tenemos en varios laboratorios lo están utilizando para hacer análisis previos de purín y así, sobre muestras que se toman. Y bueno, el Inipurin o Power Purin está en 1850, igual con el kit digital nos podríamos ahí adaptar. Sobra dinero. Y nada más, repetir otra vez más, agradecer la asistencia y decir eso, que tenemos un stand en el pabellón 4 donde podemos enseñar todas estas tecnologías y eso. Y nada más, doy paso a Merichel. Buenos días, yo soy Meritxell Avellana, vengo de la Generalitat de Cataluña, de la Oficina de Fertilización, y vamos a hablar un poco del valor agronómico de los purines y su aplicación. Vamos a hablar, pero solo un poco de normativa, de los equipos de aplicación, aspectos clave para un correcto funcionamiento, trazabilidad y lo que pidieron de un caso práctico del uso del conductímetro. El Real Decreto 1051 ya empieza a hablar de la nutrición sostenible de suelos agrarios. Y también paso un poco de prisa porque vamos tarde. En el artículo 13 habla de los estiércoles, que las personas que suministren a terceros o purines o estiércoles tienen que tener un boletín de análisis para ver qué composición tiene. Y justamente en el caso de purines ya se habla del conductímetro, ¿vale? Esto es una cosa nueva. No digo nada más de este Real Decreto porque va a hablar Rosa sobre él, pero sí que tenemos el Decreto 153 del 2019 de la Generalitat de Cataluña. En este, como casi todos los purines se utilizan para fertilizar en una superficie agrícola, y desde el 21 de febrero del 2021 es obligatorio disponer de conductímetro o otro método que sea igual o mejor para estimar la concentración de nitrógeno. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí tenemos que tener un conductímetro. Y el GPS, bueno, lo vamos a hablar más tarde, depende de las situaciones. Como requisitos normativos tenemos que no se puede utilizar el abanico, creo que se llama en castellano, sino que tubos colgantes o tubos que entierren el purín. Es obligatorio que esté en la cisterna o en la balsa, pero si está en la balsa o en la cisterna tienen que estar permanentemente. O sea, bueno, Juan ha puesto la figura de conductímetros, es lo que va en la cuba. Esto sería un ejemplo de conductímetro en cuba y esto un conductímetro, la parte roja que está en la balsa. En el caso de que la tengas en la balsa, claro, ya no la tendrás en la cuba, pero por trazabilidad pues ya lo vas a saber. Es muy importante, y nos centraremos también en el uso del conductímetro en los aspectos para tener un correcto funcionamiento, porque si no hacemos un correcto funcionamiento, pues no nos va a dar lo que queremos. Y aquí hay varios puntos. Escoger la ecuación que se ajuste mejor al tipo de direcciones. Aquí he de decir que los conductímetros funcionan con una recta de regresión, que se hacen análisis de los purines y se compara la conductividad de los purines con lo que da el análisis
y se muestra una recta de regresión que te estima el nitrógeno a partir de la conductividad. También tenemos que tener una correcta conexión con el equipo. Nos hemos encontrado en algún caso de que no había la transmisión de datos, no estaba bien, y fue un mismo ganadero que nos dijo no puede ser porque me está dando el doble de los demás de la zona. Pues esto tenemos que contemplar esta cuestión. El momento de la lectura de la conductividad y sobre todo la limpieza y calibración. Como he dicho, aquí en la web de la Generalitat de Cataluña tenemos las rectas de regresión de varios purines. Pues si yo voy a una granja de purí de engorde, perdón, yo le tengo que decir al conductímetro, utilízame esta recta, no me utilizas una recta de purín de madres, ¿vale? Es importante y saber que el ganadero sepa cambiarlos. ¿Dónde se debe instalar? Justamente esta foto no es la mejor para ejemplo, porque se tiene que instalar a media altura de la cisterna. ¿Por qué? Porque si está arriba de todo, el purín puede hacer espuma. O si la cisterna no está llena, pues ya te daría un valor que no sería el real. Y si está debajo de todo, el purín tiende a sedimentar. También nos daría una lectura incorrecta. En el caso de tenerlo en la balsa, pues saldría en el punto de carga de la balsa. ¿Cuándo es mejor tomar la muestra? Hay equipos que lo hacen, que toman muestras continuamente, pero la mayoría no. Y ha de ser una cosa que sea lo más representativa, real. Entonces es justo cuando llenas la cuba, que el purín está mezclado, o al llegar a la parcela, porque durante el transporte también se va a mezclar, pero no se debe tomar si la cisterna ha estado mucho tiempo parada, porque el purín sedimenta. Y bueno, en el caso de las balsas, se tendría que poner en la salida de la carga. Y como he dicho, limpieza y mantenimiento, sobre todo. Al menos una vez al año se tiene que limpiar y calibrar. Esto es una cosa que aún estamos estudiando y como departamento vamos tomando muestras, ayudando a los ganaderos si tienen algún problema o cogiendo muestras para actualizar las rectas de regresión. Y calibrar el equipo al menos una vez al año. Yo soy partidaria que la limpieza también tendría que ser más de una vez al año, pero bueno, al menos calibrar, aprovechar el momento que lo limpias, y si no tiene un autocalibrado, pues ponerte en contacto con el distribuidor o el fabricante para que te diga o lo haga él. Pero sí, realmente con la experiencia que estamos teniendo es importante que esté bien calibrado. Nos hemos encontrado algún caso que no estaba calibrado y juntamente con el ganadero, con el distribuidor, lo hemos arreglado. También está el tema de la trazabilidad del transporte de las deyecciones. En Cataluña es obligatorio tener un dispositivo de posicionamiento global que transmita telemáticamente a tiempo real. ¿Qué quiero decir esto? Vale, otra cosa, no es siempre obligatorio, tan solo es obligatorio si el transporte de aplicación lo hace una persona ajena de la empresa, pero si es de la misma empresa y va a aplicar a menos de 5 kilómetros o se hace un apilamiento, no sé traducirlo ahora, de más de 10 kilómetros. O sea que casi siempre es obligado su uso. Tenemos una plataforma
en la que se llama Ederan, que hay varios módulos, que tanto puedes presentar los planes de gestión, la gestión de tierras, la DAN, como la trazabilidad de GPS. Aquí veis los diferentes, se está trabajando también en esta plataforma para crear más subapartados. Esto sería un ejemplo de la información que nos llega al departamento. Sería el nombre de la granja, lo he quitado, hora y día, el trayecto, el código de la granja, si hay alguna, bueno, si está aceptada o no, si hay algún error, porque alguna vez puede haber algún error, lo que se transporta con el... No, esto se hace automáticamente. Tú cuando tú llegas, aprietas el GPS en la granja, ya tiene, o sea, cada granja tiene asignado un número de GPS, o sea, tienes que pedirlo y como ya, sí, a la Generalitat. Pero entonces aprietas el GPS y ya te está marcando en qué granja estás, el número de código de la marca oficial y luego el transporte, el volumen que te llevas, lo que te marca el conductímetro de nitrógeno y de fósforo, la matrícula del camión e incluso cuando ya llega a destino las coordenadas. Con estas coordenadas pues ya tienes las coordenadas IMPACT. Lo único que tienes que hacer es pedir el número de GPS. Pero el código de GPS es para... O sea, si un particular tiene 3 granjas, va a tener solo un código de GPS, va con el DNI, ¿vale? Entonces, estoy en esta granja... ¿Por vehículo tiene que haber un GPS diferente? Y también, ¿vale? Bueno, es una manera de controlar que todo funciona. Y incluso mensualmente el mismo programa lo que está haciendo es enviar a todos los agricultores las parcelas en las que se ha aplicado Purín. Que alguna vez puede ocurrir que en vez de marcarte la tuya, marque la del al lado. Si aprietas el Purín cuando estás en la... Sí, por eso es aceptada o no, porque hay algunas veces, esto se revisa cada día, o sea, todas las entradas, y pues, solo se revisan las que por incidencia, ¿no? Las demás ya están aceptadas, no pasa nada. Y lo que me pidió Juan, un ejemplo práctico, ¿vale? Vamos a ver la evolución del contenido de nitrógeno durante el vaciado de una balsa de Purín. ¿Qué nos pasa con el Purín? Que no es homogéneo, es heterogéneo, y cuando está en la balsa se va sedimentando. El fósforo se va a quedar en el fondo, el nitrógeno amoníacal será igual, el nitrógeno orgánico también se queda en el fondo y el potasio tampoco no influye mucho. ¿Qué se hizo en este...? Bueno, métodos analíticos tenemos los indirectos, que estaría el NIR, lo que pasa es que el NIR estamos... ¿Y qué parte hay de amoniacal y de orgánico de nitrógeno? ¿Cómo lo han puesto? No, eso es la estratificación. Si tú tienes la balsa... Sí, ya, eso ya lo he entendido, pero quiero decir, del nitrógeno total, ¿cuánto es amoniacal y cuánto es orgánico? Eso depende del Purín. ¿Vale? Depende de toda la alimentación que ha tenido la ganadería. Eso es diferente, si hace aire, si no se revuelve. Claro, estamos sacando una media. A eso voy, que es una media. ¿Vale? Porque tenemos métodos indirectos, básicamente se utiliza conductímetro, el NIR estamos haciendo alguna prueba, pero ya por el coste económico no nos está costando. Y tenemos las tablas que hemos hecho en el departamento con las medidas y la comparación, las tablas de regresión. Aquí se ha hecho pues, un vaciado de la cuba. En cada uno de la cuba hemos hecho un análisis de laboratorio y ya vemos que incluso el nitrógeno varía entre el inicio y el fin. Depende si lo mezclas, no lo mezclas, ¿vale? Podemos utilizar las tablas
las tablas que están, esto todo está en la web de la Generalitat, que tenemos por ejemplo en Greix, que se engorde, pues tendríamos 5,7 kilos de nitrógeno por metro cúbico. Si lo comparamos con las analíticas que hemos hecho, pues vemos que hay diferencias. Pero podemos llegar a aplicar 135 kilos de nitrógeno o 69 kilos de nitrógeno. Si utilizamos el valor constante, pues ya vemos que si lo comparamos con las analíticas no es lo mismo. Sí. Sí, pero luego va bajando y va subiendo. Depende. Una cosa sí que por MTD no se puede remover las balsas, pero de todas formas cuando tú chupas el purín se va mezclando. Pero ya vemos, o sea, este es un ejemplo de una balsa. Si hiciéramos de otra podría ser al revés. Claro, si tú no tienes en mente lo que dices, utilizo la constante, pues en un caso, pues cuando te sale 69, es la mitad de lo que estaríamos aplicando que de 135, no lo tendríamos controlado, ¿vale? Pero tampoco podemos hacer un análisis de cada cuba, por eso tenemos los conductímetros. Tenemos las tablas, que una cosa que no he dicho, es importante que sepamos que en nuestro conductímetro qué tablas y qué rectas de regresión tienen. Porque hay alguna vez, por eso las hemos hecho, pero hemos encontrado alguna vez que están en alguna de las tablas de otro país. Es básico tener valores lo más próximos posibles. Aparte que también te da la información del potasio. En estas rectas de regresión el potasio nos da buenos valores, buena correlación, pero el fósforo no. Entonces te da un valor de fósforo, pero que está calculado, o sea, no es una lectura directa, sino un cálculo que te hace el conductímetro. Vale. Aquí vemos que según la analítica y según las rectas, la cosa está que es una estimación, todo lo que es una recta de regresión es una estimación, nunca te dirá exactamente lo que tienes, pero vemos que entre los valores de la analítica y los valores del conductímetro, la diferencia del error es menor. Y esto sería ya lo ideal, pero que no se puede hacer, hacerte tú la propia recta de regresión de tu explotación. Entonces vemos que si según la analítica y según la recta que te hicieras tú, en casi todos los casos se aproxima bastante. Esto se podía hacer en explotaciones muy grandes, pero como también el purín va variando, pues entonces ya nos cogemos las rectas de regresión que tenemos de la Generalitat y que las vamos actualizando. Ya ahora estamos cogiendo muestras y llegará el momento que colgaremos las nuevas y a ver cómo se hace la actualización. Y aquí tenéis un resumen de todo. Si lo hacemos con la constante, si lo hacemos por conductímetro, si lo hacemos con las analíticas propias de la explotación. Y ya para terminar, decir que el conductímetro es una buena herramienta para estimar la concentración de nitrógeno, digo, porque no te va a dar el valor exacto nunca, porque es una estimación, no deja de ser una recta de regresión, o sea que tiene su error, pero que todo esto, si no haces un buen uso del conductímetro, tampoco te sirve de nada. O sea, se tiene que lavar, se tiene que calibrar, tienes que saber qué rectas estás utilizando, cambiarlas, pero bueno, yo creo que es un buen método, es económico y bueno, es lo que decía Juan, cuando vas a aplicar al campo te da el valor y te da la velocidad
para que tú puedas marcar, yo quiero poner tanta dosis, te da el valor de velocidad. Pues, iba a decir, esto es todo, aprovecho que estáis aquí, en septiembre vamos a hacer un seminario para la Feria de San Miguel, vamos a hacer un seminario que hable sobre conductímetros y, bueno, para exponer los casos que nos hemos encontrado y para hacer un feedback con fabricantes y distribuidores. Estáis todos invitados. Llega, para la Feria de San Miguel. Sí, en Lleida. Pues esto es todo. Bueno, es el primero. Bueno, yo lo que voy a explicar un poco ya no es más novedades de lo que hay, porque está todo escrito, está todo dicho, y al final es reiterar un poco en los fundamentos, el por qué y a dónde nos lleva, ¿no? Nos lleva sobre todo, ya no la legislación, sino la fertilización nos lleva a, si vamos a utilizar el purín como fertilizante, deberemos utilizarlo como un fertilizante, como un aporte de nutrientes según las necesidades del cultivo. Y es el enfoque que ahora tenemos que adaptarnos, el uso del purín, a ese enfoque. ¿Por qué? Por el beneficio de las plantas y para evitar las máximas pérdidas. Yo hablaré desde el sector, desde los ganaderos, del problema que tenemos los ganaderos como sector. Yo trabajo en una empresa que está relacionada con los ganaderos de porcino, por lo tanto, ¿cómo podemos adaptarnos? Y nos cuesta adaptarnos a la normativa, primero porque cada vez que establecemos normativa más técnica, encontramos más eslabones para superar. Entonces, el escenario que tenemos un escenario con una base agrícola, una superficie agrícola española en que solo el 23% es de regadío. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que muchas parcelas agrícolas, la dosificación que nos marca la normativa es que me da igual la que me marque la normativa, tengo que aplicar menos, porque la tengo que aplicar en función del valor de las necesidades del cultivo. Pero tenemos todo el panorama, por lo tanto ese 23% de las tierras de cultivo igual no siempre las podremos tratar como tierras de cultivo de regadío, y aquí vendrían las segundas cosechas. Pero aparte tenemos indicativos que la producción nos va bajando. Si nos baja la producción, a la hora de evaluar el plan de gestión de abonado que tengo que prever para el año siguiente, tengo que tener en cuenta que igual tengo que reducir los nutrientes a aportar porque tengo nutrientes disponibles para fertilizar el año siguiente. Todo esto tenemos con otros fertilizantes, no el purín, sino otros fertilizantes, los fertilizantes minerales, que también van en función de que ha pasado el año 21-22, bajaron las producciones, bajaron los costes, subieron, por lo tanto bajaron los consumos de fertilizantes, ¿no? Pero en el año 23, si vamos a valores de precio de mercado, que han bajado, si hay menos producción, por lo tanto la aplicación también será menor, ¿vale? Por lo tanto el vaivén. ¿Qué nos marcan las políticas? La reducción, que esto a nivel del uso de fertilizantes orgánicos que ya disponemos, recursos que disponemos, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque si tenemos que implementar dentro de nuestro plan de abonado una parte de fuente orgánica, pues es bueno lo que tendremos que aprender a valorarla. Y aquí tenemos el purín, tenemos la producción de purín, que la tenemos, es la que hay, vamos a mini crecer, pero la cosa es que vamos a mantenernos. Y como sector queremos mantenernos, queremos mantener la producción que tenemos ahora, porque tenemos un mercado, porque tenemos un valor interior bruto y porque producimos y porque hay mucha gente que depende de nuestro sector. Por lo tanto, tenemos que mantener. Y aquí tenemos que empezar a darle valor a nuestro fertilizante. Y esto implica que si tiene un valor, este valor se tendrá que al final aportar. Pero
toda la retahíla, ¿no?, que nos encontramos a la hora de aplicar al campo, que serían todas las normativas. Tenemos la Directiva de Nitratos, con designación de zonas vulnerables, que ya tenemos, la mitad de la superficie agrícola española es zona vulnerable, pero en breve, prácticamente, toda la superficie agraria útil será vulnerable. Es más fácil. La Administración, tener toda la superficie agraria vulnerable es mucho más fácil porque hay más control sobre estas zonas que no sobre las que no son vulnerables. Por lo tanto, en 2 años seguramente que será mucho más fácil. De hecho, todas las administraciones lo están pidiendo. Lo hacemos todo vulnerable y así ya... Pero ¿qué pasa? ¿Qué implica que seas vulnerable? No, es que tienes que aplicar los 170 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿no?, en fuentes orgánicas. No implica. Hay unos códigos de buenas prácticas agrarias que no solo son para fertilizantes orgánicos, que son para fertilizantes orgánicos, minerales, para lodos, para cualquier tipo de fertilizante o enmienda que se aplique en el campo. Que esto son de obligado cumplimiento en zonas vulnerables. Por lo tanto, estos códigos de buenas prácticas agrarias, que ahora solo aplicamos a los purines, probablemente el nuevo Real Decreto, cuando se haga el control, se aplicará a todos los fertilizantes. Por lo tanto, todos los fertilizantes pasaremos por el mismo control. La aplicación de las MTDs nos obligan a trabajar con mejores técnicas disponibles para mitigar el impacto ambiental. En el caso de la gestión de los purines, uno de los principales impactos que tiene es las emisiones de amoníaco, ¿no? Pues tenemos que reducir. Pero como sector nos beneficia. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar ese valor al fertilizante que nosotros le damos al agricultor, ¿vale?, para que él lo encuentre que tiene un valor, ¿no?, que está aplicando no agua, sino está aplicando unos nutrientes. Luego tenemos las regulaciones en materia de gestión de estiércoles, que son infinitas y cada comunidad te planta la suya, ¿sí?, y que además ahora ya son muy técnicas. Tan técnicas que es imposible que un ganadero y un agricultor hoy en día puedan cumplir a rajatabla todas las normativas. Es imposible. Siempre se escapa algo, ¿vale? Porque ni que el ingeniero sea un ingeniero, se le escapa algo en el papel, siempre. Y como he visto ya tú preguntabas, ¿se comunica directamente a la administración? Sí, para lo bueno y para lo malo. Porque yo no lo puedo rectificar. Y si lo tengo que rectificar, tengo que tener una base. Pues esto es lo que nos está marcando el nuevo Real Decreto de uso sostenible. Vamos a hacer que todas las aplicaciones fertilizantes, y aquí se incluyen el manejo de los... Lo vamos a hacer a través de un asesor técnico, ¿no?, de una cabeza que diga técnicamente lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien este año, pero el año que viene lo tendrás que modificar por este motivo, por este motivo y por este motivo. Y esto, a nivel de purines, pues... bueno, nos afecta en cómo, a que debemos saber realmente cómo valoramos ese purín. Y una de las cosas es entender las analíticas. Las analíticas son muy básicas entenderlas. Hay analíticas de todo. Uno me la dará sobre la materia seca, la otra sobre la materia fresca, la otra me dará un análisis que lo ha hecho con un kit, que luego lo multiplica por 10, por el efecto dilución, y puede dar otros valores que no cuadran. Por lo tanto, lo primero es entender las analíticas y los nutrientes realmente que nos aportan. La heterogeneidad, ¿cómo la gestionamos? La gestionamos en que a la hora de calcular el nitrógeno que produce potencialmente una granja es un valor, pero luego tengo que tener en cuenta ese valor que yo gestiono en el campo. Porque hay una diferencia, porque si yo saco el purín de la fosa y lo aplico al campo, tendrá un valor de 5,7. Pero si yo hago el purín de la fosa, va a la balsa, y de la balsa se está 6 meses sin agitar, se está 6 meses, probablemente ya se ha perdido una parte. Pero aparte, si cuando voy a recogerlo con la cuba solo recojo la parte sobrenedante y me queda todo el sólido abajo, pues tendré otro valor. Y puedo obtener una analítica del purín en la fosa de 6 kilos de nitrógeno de concentración, y el mismo purín a lo largo, cuando me lo saco con el conductivo, me está dando 1. Pero esto es posible, ¿eh? Sí, es posible. Es posible
por cómo se ha gestionado durante la granja. Por lo tanto, es un tema a valorar, ¿no? De decir, ¿cómo lo gestiono? Pero luego tenemos el aporte en materia orgánica. Pues tendremos que empezar a dar ese valor a la hora de contabilizar el purín, que también tenemos un contenido en materia orgánica, ¿no? ¿Y cuánto aplicamos? Pues en función de si es purín fresco, si es purín de la fosa, si es purín de una balsa que se ha certificado, o si yo he conseguido separar y aportar fracción sólida, o si la he compostado, ¿no? He hecho un proceso de tratamiento en granja. Pues esto es lo que nos vendrá un poco los próximos años en lo que sería el sector ganadero, de adaptarnos a cómo mejorar y poder valorizar ese purín en función de lo... Cuando hablamos purín, que preguntabas antes por el biogás, sería lo mismo el digestato, ¿eh? Que al final, cuando lo digestamos, lo único que hacemos es extraer gases, por eso, gases nocivos, pero no estamos, lo que entra en un digestor sale, la materia, los nutrientes. Por lo tanto, toda la legislación que recae sobre el purín, recae sobre un digestato que contenga purín. ¿Qué estamos haciendo? Pues empezar a entender la importancia entre el ratio de orgánico y amoniacal, ¿no? Es decir, cuanto más orgánico haya en una muestra de purín, probablemente eso, si yo lo saco de la balsa y lo dejo de someter a elevadas temperaturas, podré reducir un poco el cambio en amoniacal. Pero ese amoniacal en la balsa se me va a formar igual. Por lo tanto, estos conocimientos los tengo que empezar a tener en cuenta a cómo manejo el purín. O evitar las pérdidas. Las concentraciones de purín van a cambiar con respecto a 2 años si empiezo a cubrir la balsa. Si solo agito en el momento que tengo que sacar el purín al campo. Si aplico en tubos. Si lo hago por fertirrigación, ¿no? Pues todas estas nuevas implementaciones que se van canalizando a nivel de mitigar emisiones no van a afectar luego al valor que nos queda en granja, o cómo fertilizar, o cuántas hectáreas necesito para fertilizar. Entonces, ¿cómo lo cuantificamos? Pues, como hemos dicho, tenemos el conductímetro, tenemos las analíticas nos dan ese punto, ¿no? Pues tenemos que buscar lo que es el valor del nutriente que llevo a campo, pero luego saber lo que genero potencialmente, y esto nos lo dan los balances. Y esto es lo que estamos aplicando en la declaración anual de estiércoles que hacemos. Estamos aplicando valor de balances. Hasta ahora aplicamos valor de normativa. Un cerdo de cebo, 7,25. Ah, pero no, es que yo tengo, pues venga, me das la reducción que se trabaja en Cataluña y ahora son 4. No, vamos a un balance, primero teórico. Tanta ingesta en nitrógeno, tanta potencial de crecimiento, tantos animales o tanta carne salida de la granja, me da un balance. Y ahora esto es lo que, a la hora de aplicar el plan, la declaración anual, pasaremos no de analíticas, sino a balances. Y yo gestionaré el volumen del purín de mi granja en base a balances. Pero cuando voy al campo, ¿ese es el balance que hay? No, yo he aplicado de 1.000 cerdas 14.000 kilos. No, probablemente no, porque cuando voy al conductímetro no me está marcando estos valores. Aparte, tenemos las transformaciones, ¿no? Los tratamientos que se han ido llevando a granja nos dan diferentes concentraciones de nutrientes, que no podré aplicar igual un purín que un lodo, o una fracción seca, sólida, que una fracción líquida. Y esto lo tengo que cuantificar. Y el volumen, el nuevo Real Decreto nos marca incluso analíticas por volumen. Una granja con más de 1.000 metros cúbicos, una analítica al año. Y me está diciendo que una granja con una analítica al año ya cumplo ley. Pero ¿realmente cumplo ley? ¿Puedo hacer un plan de abonado? ¿Un técnico puede hacer un plan de abonado con una analítica, con una granja que genere 8.000 metros cúbicos? Por lo tanto, una cosa es lo que nos marque la norma y la otra cosa es lo que tendremos que adaptarnos, porque el Real Decreto nos marca que haya allí un técnico que está haciendo un plan de abonado. Y empezar a trabajar ya con volúmenes actuales. Tenemos que olvidarnos del 2,15
es que, no, ¿cuánto purín genero? Yo en mi granja, yo tengo que saber cuántas cubas me llevan de mi granja. Pero ya no solo las cubas, ¿qué pasa? Que una granja, si contabiliza todo el volumen de purín por las cubas, se puede encontrar que dice, hostia, pues igual no estoy 2,15, pero son 1,6. Pero ¿cómo has contado las cubas? Bueno, de 20, 20 metros cúbicos, 20 por 150 me da este valor. Pero ¿tú sabes que la cuba cada vez que sale de la granja va cargada? ¿No? ¿Cómo afecta el volumen? Nos afecta el volumen que un caudalímetro en una balsa, si no va siempre cargado, no cuenta bien. Y esto se empieza a ver ahora. Cuando vamos a las granjas y dices, ostras, has cambiado la tubería del conductímetro, donde está cambiando el caudalímetro. ¿Por qué? Porque si yo tengo una tubería de 10, igual no siempre llena. Si estrecho la parte de la lectura, probablemente el conductímetro, el caudalímetro, incluso el conductímetro, me va a leer mejor. Por ejemplo, los conductímetros en balsa no funcionan muy bien, sobre todo si tienen la tubería donde está instalado el conductímetro, porque no siempre va llena. ¿Vale? Depende de cómo sea el purín, si es muy líquido, si es muy sólido, si hay una parte que se ha quedado. Por lo tanto, lo importante que nos marca ese Real Decreto es contabilizar el volumen, ¿no? Ya por solo las analíticas. Pero me da igual, yo es que tengo que saber el volumen porque podré saber la concentración o cuánto nitrógeno pierdo en la balsa. Y saber lo que nos han comentado, que los conductímetros, una cosa son rectas generales, con Rs que podríamos alcanzar en el amoniacal. ¿Por qué? Porque el conductímetro me mide sales solubles. Ya está. Por lo tanto, como más amoniacal tenga la muestra, mejor me leerá el conductímetro. Purines recién salidos de la fosa nos dan un margen de error mucho más elevado. Si yo, a lo largo de los años, voy sacando algunas analíticas, vamos a calcularle el valor de estas analíticas, vamos a sacarle el jugo, ¿no?, a los resultados. Igual, en 2 años me puedo hacer yo mi propia recta, porque le iré sumando estos valores. Y esto es... Tenemos que entender que la normativa, aparte de reportar, que lo reportamos toda la administración sabe todos los pasos que damos en nuestras actividades ganaderas y agrícolas, todos, porque lo reportamos todo, le tenemos que sacar el jugo nosotros. ¿Para qué? No para cumplir, no, para saber que si yo en 3 años he podido sacar analíticas de todo el conductímetro, pues ya me puedo ajustar mi recta y no voy a estas. Y le tengo que decir al tecnólogo que me ha hecho el conductímetro que me cambie y que me ponga la recta. Y si yo veo que por alimentación esta recta me está variando, la tendré que ajustar. ¿Por qué? Porque la recta lo que me calcula es potasio, por lo tanto el potasio que me da a la alimentación me puede afectar, o alguna sal que yo ingeste me puede afectar en la conductividad. Pero a nivel de legislación general, el Real Decreto define cuáles son los fertilizantes, no los que se registran, sino los fertilizantes que pueden entrar en el uso de la agricultura, ¿no?, en el provecho de la agricultura. Y serían los estiércoles, que nos los ha definido, no como la relación carbono-nitrógeno, sino nos lo dice que un líquido es lo que fluya, por lo tanto aquí podría entrar un digestato, ¿no?, o un sólido es lo que no bombea, y nos lo define. Y luego me dice, pero aparte es... También se puede. Sí, yo puedo valorizar agrícolamente los residuos valorizables, ¿vale?, que sería el digestato, lo que yo saco de una planta de purín, o el compost, que no sea registrado, pero que se considere un registro. Tenemos otros fertilizantes que podemos utilizar, que serían actividades intermedias: conservación, el almacenamiento, el cribado, pasar por una criba, separación sólido-líquido, sin aditivos, con aditivos, concentrado de osmosis, ¿vale? Pero ¿qué pasa con los digestatos de un digestor que se ponga en una granja? Que no haya nada que sea purín, ya no me los he puesto aquí. Por eso lo que nos encontramos cada vez que se hace un Real Decreto es que, como se definen cosas técnicas, sin coger el contexto total, nos encontramos que ahora mismo el Real Decreto
nos dice que el efluente de un NDN que igual no lo puede usar. Puede usar el fertilizante de una planta de digestión anaerobia centralizada, pero igual de un digestor rural no lo puede usar. ¿No? ¿Por qué? Porque no has abierto la mira a todos los productos que puede haber, ¿no? Y esto es un tema incluso que ha llegado a las confederaciones hidrográficas, ¿no? De prohibir, si puedes tú implantar un sistema, no ya ampliar, ya no estamos hablando de ampliar granjas, sino si puedes utilizar un fertilizante o no en provecho de la agricultura. ¿Por qué? Si me lo define el Real Decreto o si está registrado, si no, igual no te lo dejo utilizar. Y es un vertido. ¿Vale? Por lo tanto, nos encontramos estas trabas a nivel de ganadería, de todos estos argumentos técnicos que... Pero lo que más nos está apretando ahora, bueno, al menos con una visión un poco más larga del día a día, es el ajuste de nutrientes. ¿Vale? El Real Decreto, hasta ahora se utilizaban, hay unos códigos de buenas prácticas agrarias, que allí estaban, que es difícil leérselos y prácticamente el que esté trabajando en zona vulnerable igual no se lo ha leído detenidamente, pero este sí que me obliga a tener un plan de abonado, por lo tanto me está diciendo que sí, que me lo tengo que mirar, el Código de Buenas Prácticas Agrarias, y que el balance de nutrientes, que antes yo solo decidía si fertilizaba con qué, ¿no? Orgánicos, minerales, cuándo, me han dicho una cebada, la extracción, pues venga, ya está, y ahora tengo el ajuste de nutrientes, pero no solo el ajuste, tengo los nutrientes en el suelo, ¿no? Yo tengo que hacer un balance de entradas y salidas. En función de lo que tenga en el suelo, igual no puedo aplicar ni 20 metros cúbicos ni 15. Igual ese año no puedo aplicar purín, pero es que yo soy ganadero y son mis tierras, ¿no? Pero es que no lo puedes aplicar porque este año, como el año pasado no cosechaste, pues tienes el remanente, tienes nitrato en el suelo apto para que empiece a nacer. Y esto es el paradigma donde estamos ahora mismo. Que tenemos que reportar balance de entradas, balance de salidas, pero aparte el agua, tenemos que analizar el agua, es decir, tenemos que descontar el aporte de nitratos del agua. Tenemos que saber también que cuando aplicamos un purín no estamos aplicando el 100%. Depende del porcentaje en amoniacal y el paso a nitratos, puede ser que, podríamos estimar que un 30%, si es purín, será apto para el cultivo ese para el cual lo aplico, ¿no? Si yo hago un abonado para el cereal de invierno, pues tendré igual, como mucho, un 70% de lo que estoy aplicando, siempre y cuando descuente todo lo que puedo llegar a perder hasta que llegue a la planta. Y luego, lo que ha dicho es el tema de la granja, ¿no? La dependencia de la granja de cómo es el purín. Todo esto tenemos que poner en un plan de abonado que no es estático. Debemos saber los recintos que pueden ser propios del ganadero, que es lo ideal, porque yo manejo cómo los voy a gestionar, pero cuando nos encontramos con recintos de agricultores externos a la actividad ganadera, pues nos piden, no caracterización solo, ¿no? Nos piden otras caracterizaciones, higienización, nos piden otros modelos que hasta ahora no estábamos reportando. Las unidades, ¿no? El control, cuántas unidades de producción para controlar el manejo, las analíticas y la producción esperada. Luego no llueve y esa producción que yo había fertilizado para 8 toneladas de grano, resulta que ahora son 4. Entonces, el año siguiente tengo que repensarlo. Y esto, todo, la dosis, momento, la maquinaria de aplicación, además me lo piden que esté asesorado por un técnico que me va a decir todo el día, te has pasado, ahora frena, y esto es el paradigma que nos encontramos, ¿no? Vamos a un símil de plan de abonado, ¿vale? No os quedéis con los números, pero
en función del purín, si es un purín de cebo o es un purín de madres, el volumen a aplicar es distinto, ¿no? Pero si yo hablo de doble cosecha, yo tengo un requerimiento más que una cosecha anual. Pero ya tengo que tener en valor el limitante, ¿no? La doble cosecha me dice, tú puedes fertilizar por los 2 cultivos, porque tienes extracciones de 2 cultivos. Pero si yo estoy limitada para el uso de 170 anuales kilos de nitrógeno, sé que en uno de los 2 el uso del purín no lo podré aplicar. Pero aparte vamos a lo que serían las demandas de fósforo, ¿no? Por lo tanto, igual estos 65 metros cúbicos que yo aplico con criterio nitrógeno, ¿por qué? Porque nos estamos quedando por debajo de la norma, luego por un análisis de suelos me dicen baja la dosificación porque te estás pasando de fósforo, ¿no? Estás yendo a acumulaciones muy altas de fósforo. Si vamos a un secano, ¿no? Es decir, ¿cuánto tengo que aplicar? Pues todo depende, ¿no? Depende de las aplicaciones, pero el fósforo es el que nos está limitando cuánto voy a aplicar. Y el fósforo no es solo del purín, el fósforo es de cualquier complejo que yo utilice, es decir, fertilizantes minerales complejos que no están bien graduados, pues también me pueden generar exceso de fósforo en el suelo, ¿no? No es que sea exclusivo del purín, el problema es que en un orgánico, cualquier fertilizante orgánico, que es un subproducto, no lo puedo disgregar, ¿vale? O tendré que empezar a plantear cómo lo disgrego. Y para ir trabajando, lo que tenemos que plantearnos ahora, ¿no? Es cambios de uso. Yo voy a aplicar fracción líquida en el fondo, ¿no? Antes de siembra, o en plantaciones, en este caso yo en almendro, pero siempre voy a tener algún problemilla, ¿no? ¿Cómo lo gestiono? Pues el nutriente deficiente lo vamos a gestionar con un mineral. Pues, ¿por qué no hacemos, no? Nos vamos a trabajar al organomineral. Es decir, empezar a tener que el mineral solo nos dice que no podemos mantener el campo solo con mineral, y con el orgánico tenemos que ir frenando porque pues, empecemos a trabajar en hablar de organomineral, ¿no? Ni fertilización organomineral. Repuntar aquellos nutrientes que con las aplicaciones dosificar me cuesta más, ¿no? Pues el mineral debería ser el soporte final para ayudar a ese nutriente, y aquí es donde ahora estamos empezando a ver como sector porcino cómo lo podemos hacer para poder empezar a trabajar así, ¿no? ¿Por qué? Porque nos van a pedir los técnicos de la cooperativa que este purín no lo puedo aplicar. Bueno, pues aplica menos dosis y luego utiliza pues, potasas o otros suplementos, ¿vale? Y yo ya... Buenos días, soy Hugo Malón, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza, pertenezco al grupo de investigación del Laboratorio de Maquinaria Agrícola e Industrial y pues básicamente voy a hacer una presentación un poco distinta, pero que también consideramos que es fundamental. Hasta ahora hemos visto todo lo que es el purín, cómo podemos tratarlo, pero un factor importante es cómo vamos a aplicarlo. Entonces, tanto aquí lo que vamos a presentar es un proyecto en el cual estamos trabajando, que es el proyecto QVALP, que básicamente es un vehículo para la valorización total del purín. Indicar, es un poco la invitación que voy a hacer, el proyecto en sí es un proyecto CEDETI, en el cual lo que se pretende es diseñar y desarrollar un nuevo sistema móvil para la producción de fertilizantes específicos a partir del purín. Realmente lo que se busca con este proyecto es desarrollar una máquina que nos permita valorizar el purín en el traslado desde la balsa a aplicar al campo. Este es el objetivo que buscamos en el proyecto. El proyecto está liderado por Plus Maquinaria Agrícola y en él pues, estamos participando nosotros, tanto AgroIntelligent y Smedagro, que básicamente es la entidad que está un poco coordinando todos los trabajos que estamos haciendo. El objetivo principal, como he dicho, es crear una fábrica móvil, es un remolque agrícola en sí,
pero que en el proceso pues, consigue adaptar lo que es el fertilizante a las necesidades que tengamos en el campo. Lo que estaba explicando un poco Juan de cómo vamos a ir en ese proceso de transporte, midiendo ese purín y qué necesidades tenemos en nuestro campo, lo podríamos conseguir con esta máquina. Yo me voy a centrar principalmente en los retos que nos hemos planteado a nivel únicamente de máquina, retos mecánicos de qué necesitamos para hacerlo, y a partir de ahí pues, se puede implementar toda la complejidad que lleva esta máquina. El primero es conseguir hacer un depósito de al menos 25.000 litros sustituyendo el material actual, que es el acero galvanizado, por poliéster. ¿Por qué? El acero galvanizado tiene una limitación, y es que únicamente nos permite hacer depósitos cilíndricos. Con un depósito de poliéster podemos ir a una geometría variable en la cual nosotros podemos, pues digamos, mejorar las prestaciones de ese vehículo. Segundo, un sistema de carga con brazo polivalente, donde cada objetivo era de cargar 1.000 litros por minuto. Es algo muy simple. Si yo tengo un depósito de 25.000 litros, como no tenga un sistema que sea capaz de cargar ágilmente ese depósito, voy a perder una cantidad de tiempo impresionante en el proceso de carga. Por lo tanto, tenemos que facilitar este proceso. El siguiente era un sistema de avance en cangrejo. Este sistema lo que nos permite es girar las ruedas del remolque con el fin de que las ruedas nunca pasen por el mismo sitio. Actualmente tenemos campos donde sí que es interesante que la maquinaria nos deje un surco y pase por él, pero tenemos otros campos en los cuales no. Por ejemplo, si yo voy a un pasto, a mí no me interesa dejar unos surcos en el suelo, sino si yo consigo aumentar la superficie que está pisando lo que es nuestro remolque, daño menos el suelo. Por lo tanto, el objetivo que tenemos es evitar dañar el suelo con el paso de nuestro vehículo. Estamos hablando que si tenemos una cuba de 25.000 litros, ese remolque solo seguramente pesará más de 30 toneladas. Por lo tanto, si eso le sumamos la huella del tractor, el daño que se genera en el terreno pues es bastante importante. Se plantea buscar un sistema de aplicación de 24 metros de ancho, bastante más que los actuales, y además tenemos que hacer un chasis para ese vehículo. Todos estos sistemas que estamos implementando al final repercuten en dónde vaya transportado. Y obviamente esto no deja de ser un remolque. Por lo tanto, la complejidad que se planteaba, principalmente por el sistema de avance en cangrejo, como veremos ahora, pues requería bastantes condicionantes. Como he dicho, el primer objetivo era cambiar un depósito fabricado por acero galvanizado a fibra de vidrio. Inicialmente se planteaba uno de 25.000 litros, al final se ha conseguido uno de 32 metros cúbicos. ¿Qué características tiene? Pues que obviamente además no podemos exceder lo que serían las dimensiones de circulación. ¿Qué nos permite el poliéster? Pues básicamente lo que hemos conseguido es que la zona inferior está recortada lateralmente, lo cual nos permite introducir parte de la cuba entre lo que son los dos largueros. Con ello conseguimos bajar el centro de gravedad, conseguimos aumentar la capacidad de carga sin exceder ni la anchura ni la altura que nos permite. Esto obviamente con un depósito de acero no lo podríamos hacer. Había otro segundo problema. Si yo tengo un depósito de 25 metros cúbicos, 32 metros cúbicos, el fenómeno del oleaje es algo muy serio. Realmente en terrenos irregulares puede hacer volcar este tipo de vehículos. Por lo tanto, en acero únicamente nos queda la opción de generar rompeolas. En este caso, al acero de poliéster lo que hemos hecho es crear un depósito que tiene 6 depósitos independientes, todos ellos comunicados. Tenemos 2 depósitos de 10 metros cúbicos, un depósito de 6 y 4 depósitos adicionales que son mucho más pequeños que nos van a poder permitir llevar diferentes sustancias. Por ejemplo, podríamos llevar sustancias para aditivar a lo que sería el purín. Y a partir de ahí pues, hacer el transporte y fabricar ese purín a la carta que tenemos. El segundo componente es el sistema de carga del depósito. Básicamente lo que tenemos es ya un brazo polivalente incluido dentro de la propia máquina, que lo que nos hace por un lado poder batir lo que es la balsa y además cargar lo que sería el purín dentro de la balsa. Obviamente pues, tiene varios retos para conseguirlo. El primero de ellos, que tenemos que llegar a una distancia de trabajo, objetivo que planteamos de 6 metros. Hemos conseguido con el sistema ser capaces de abarcar una distancia entre 5 y 7 metros para trabajar, consideramos una distancia razonable para poder trabajar con este vehículo, y que el caudal objetivo era de 1.000 litros minuto. Realmente al final hemos conseguido que el brazo sea capaz de cargar 5.000 litros por minuto. Por lo tanto, con ello estamos variando, pues que si teníamos 32 metros cúbicos, en vez de estar media hora para cargar la cuba en toda su capacidad, actualmente lo podríamos hacer en 5, 6, 7 minutos. Por lo tanto, es un avance importante.
¿Qué problema tenía también? Obviamente ese sistema ya está en fase de aplicación. Cuando va en transporte, tiene que girar completamente y apoyar el brazo en el lado extremo. Por lo tanto, debemos conseguir que el brazo, cuando se despliega, pase por encima de la cuba. Por lo tanto, hay que conseguir que las dimensiones permitan ese giro sin ningún daño. Y además, que al estar completamente descentrado cuando trabaja, evitar que genere daños o vuelcos en lo que es el chasis. Porque al fin y al cabo esto es una estructura en voladizo que lo que hace es girar y hacer que el vehículo tienda a volcar. Obviamente todo eso lo hemos conseguido con lo que es el diseño del chasis. El siguiente punto, pues digamos todo el sistema de avance en cangrejo. El sistema básicamente lo que consiste es esto. Si esta es la dirección longitudinal del vehículo, conseguimos girar los 3 ejes, un ángulo de 15 grados para conseguir lo que es el avance en cangrejo. Alineamos en ese punto lo que es la lanza del vehículo, que también es móvil, para favorecer lo que es el movimiento y evitar sobrecargar lo que es el chasis, y en ese punto avanzaría la tractora en su dirección normal, tirando de la lanza, y el remolque lo que avanzaría sería un girado en un ángulo. Y este es el sistema. Para conseguir reducir la altura, hemos ido a lo que son un sistema de ballestas en los 2 ejes traseros, donde montamos las ballestas por debajo del eje. Por lo tanto, conseguimos con ello reducir todavía más la estructura, la altura de la estructura, y favorecer lo que sería evitar el vuelco. El principal problema que nos hemos encontrado es que nosotros cuando diseñamos un chasis, cualquier lanza que hacemos es completamente rígida y solidaria con lo que es la estructura portante del chasis. En este caso no, en este caso se mueve. Y en este caso la zona de unión tiene que permitir un giro para desplazar ese componente. En este caso, obviamente la zona resistente es mucho menor, porque nos decidimos a un lado tendría que ser un sistema con un bulón de giro vertical y un sistema de anclaje en el lado contrario. Obviamente soportar todos los esfuerzos de 32 metros cúbicos ha sido un diseño y un requisito bastante importante a la hora de diseñar lo que sería ese sistema con ese chasis. El siguiente componente es el sistema de aplicación. Inicialmente se planteó llegar hasta 24 metros de cubrir 24 metros en 24 horas, una pasada. Hemos intentado todo lo posible y obviamente ha sido imposible. El problema que tenemos es que para aplicar 24 metros necesitamos diferentes digamos, salidas de purín. Obviamente cuando todas ellas van cargadas, si vamos por un terreno completamente liso no hay ningún problema, pero en el momento que entramos en terrenos irregulares empezamos a tener oscilación de lo que es la barra, que debido a lo que es también el peso que tiene acaba fallando por un fallón prematuro de fatiga. Entonces ha sido imposible, por lo tanto hemos tenido que recortar esos 24 metros de previsión inicial a 14 metros para purín, y lo que sí que se ha hecho es implementar unas barras para poder trabajar con abono líquido de 20 metros en la misma máquina. Esta máquina podría trabajar, como tiene depósitos independientes, aplicando purín o aplicando abono líquido en el mismo proceso. Son circuitos independientes, que en ese caso serían depósitos completamente independientes. Y por último, pues tendríamos lo que es el chasis del vehículo. El chasis del vehículo, pues básicamente, ha hecho el primer punto de partida, teníamos qué dimensiones máximas, qué ejes y qué tipo de enganche íbamos a tener. Obviamente para ello nos teníamos que ceñir a lo que es el código de circulación, porque este vehículo es un remolque y tiene que poder circular. Obviamente es un remolque agrícola, pero tenemos que evitar que sea, digamos, lo menos excepcional posible, para tener los menos daños posibles, pero también tenemos que tener en cuenta todos los requisitos del sistema de avance en cangrejo. Se me ha olvidado comentar que en el sistema de aplicación, cuando el sistema avanza en cangrejo, el sistema de aplicación tiene que también girar, para que lo que sería la aplicación sea perpendicular al avance del vehículo. Por lo tanto, todos estos componentes tienen que estar recogidos en lo que es el chasis. El chasis, que parece muchas veces algo muy simple, pues realmente se complica bastante. Y si encima lo queremos optimizar en el peso, pues ha sido un punto bastante importante. Obviamente, a la hora de llegar al chasis, hemos necesitado tener todos los componentes que forman la estructura del conjunto, porque tenemos que incluir su masa. ¿Y dónde está su masa? Por ejemplo, el brazo polivalente es una masa descentrada cuando está trabajando, y tenemos que saber cuál es su masa. Pues obviamente todo ello lo hemos tenido que tener en cuenta, y al final lo que hemos hecho un estudio, pues entonces, método de elementos... Sí. ¿Habéis valorado anclar? Sí, pero si ponemos las patas, nadie las pone. No hace falta. No hace falta.
O sea, el sistema, aunque lo extiendas, es estable. O sea, lo que tenemos que conseguir es, si yo pongo un sistema con patas, la experiencia me dice que las patas están pero nunca se ponen. Sí. Pero, las patas normalmente las veremos puestas en vehículos que llevan grúas. Porque si te ven que estás con la grúa y sin la pata, primero, si el vehículo es pequeño, te multarán. Si el vehículo es grande, realmente el gruista no va a arriesgarse a no poner las patas, porque el vuelco es muy fácil. La experiencia nuestra es que en vehículos de obras públicas, en maquinaria agrícola, nadie pone las patas. Entonces la solución de evitar riesgo es conseguir un diseño que no necesite patas. Entonces, claro, ¿es un reto? Sí. ¿Hay que trabajar más? Sí, pero lo hemos conseguido. Por lo tanto, el objetivo es ese. A partir de ahí, pues lo que hemos hecho es un estudio de elementos finitos para ver cómo tiene que ser ese chasis, calcular dimensiones, qué perfiles, qué aceros, cómo tienen que ser los componentes, dónde tienen que estar unidos, y con ello hemos conseguido pues, llegar a lo que es la estructura del Q-Valve. Básicamente, este es el prototipo, está completamente fabricado, aquí tendríamos todos los componentes, este sería la posición de traslado de lo que es el brazo polivalente, lo que sería el sistema de aplicación ya extendido. Aquí vemos el vehículo ya en la posición de cangrejo, que está ya girado, y vemos cómo la barra de aplicación también ha girado con respecto a lo que es el sistema. Y para finalizar, pues, tengo un pequeño vídeo de cómo se ve, cómo avanzando el depósito, pues va girando a la posición de avance en cangrejo, ahora volverá a la posición normal, y ahora volverán otra vez a posicionarlo en posición de cangrejo, y se ve claramente cómo todo el depósito gira a esa posición donde ya todas las ruedas no pisan en el mismo sitio, sino que la superficie de apoyo del conjunto es mucho mayor, por lo tanto dejando una huella mucho menor en lo que es el terreno. Yo con esto finalizo. Buenas, hablaré alto, tengo que llevar el micrófono porque si no, no se graba, ¿vale? Pero yo entiendo que me oiréis todos. ¿Vale? Vamos a hablar, bueno, es una ponencia extraña, ¿vale? Una empresa, Fertinagro Biotech, de fertilizantes. Es algo extraño, ¿vale? Que una empresa de fertilizantes venga a hablar en un mundo del purín. Pero es que nosotros entendemos que el purín es un complemento que tenemos que utilizar. Si no utilizamos el purín, tenemos un problema, la sociedad en general, ¿vale? Entonces nosotros nos hemos especializado, ya empezamos hace unos años, hace 2 años hicimos aquí una ponencia y hemos encontrado, tocando todas las puertas o todos los caminos para la utilización del purín, nos hemos encontrado con que si no potenciamos la venta de este purín, es decir, el autoconsumo que tiene que tener el que es productor ganadero y productor agrícola, y sobre todo el que es agrícola, o sea, si un agricultor no demanda estos productos, estamos jodidos todos, ¿vale? Entonces, nos hemos dedicado a buscar la valorización de ese purín desde el punto de vista del agricultor, ¿vale? Es decir, que ese purín tenga un valor de unidades, que es lo que todos estábamos buscando, pero además que tenga unos resultados agronómicos buenos para que el producto sea consumido, ¿vale? Ese es el fundamento de mi ponencia hoy, ¿vale? Vale. Simplemente esto es un resumen de todo lo que han dicho los demás. Tenemos que tener un beneficio medioambiental, beneficio económico, esto estamos todos de acuerdo, ¿vale? Soy el último ponente, o penúltimo en este caso, ¿vale? Y lo que quiero irme es a los datos principales, o sea, los resultados de verdad que hemos obtenido, ¿vale? Las dos opciones que había a la hora de afrontar este reto era o valorizar o desvalorizar el purín. Nosotros hemos apostado por valorizar, es decir, ponerle la deficiencia que pueda tener un purín, compensarlo para que el agricultor quiera pagar por ello. Y estoy diciéndolo bien, quiera pagar por ello. Ya hemos empezado desde Fertinagro, en todas las charlas que nosotros damos, en todas, incluso en las zonas donde no hay purín, hablamos del purín y cómo valorizar el purín. Porque entendemos que si lo hacemos bien, ese purín se va a poder extender a las zonas donde hoy no se está consumiendo.
Si somos capaces de valorizarlo lo suficiente, el problema que tenemos en una zona se va a poder extender a otras y siendo útil el producto, porque al final, acordaos, lleva nitrógeno, lleva fósforo, lleva potasa, lleva microorganismos, que si todo eso lo sabemos valorizar, lo tendremos. Antes ha comentado pues, el futuro ponente, tema del biodiesel, ¿vale? Biometano. ¿Vale? Nosotros también estamos trabajando con fábricas de metano, ¿vale? Para valorizar ese producto, porque al final tenemos que entender una cosa. El problema que tenemos es el volumen, pues es un volumen muy grande, tanto el que sale del biometano como el que sale de las granjas de purines. Eso es lo que nos tenemos que comer. Y ese producto es el que tiene que valorizarse para llevar al campo, ¿vale? Ese es el fundamento. Salió una ley, ¿vale? En 2022, el 27, creo que sí, el 27 de diciembre es cuando se publicó, que nos va a ayudar a todos a eso, ¿vale? Porque nosotros, desde Fertinagro, somos capaces de hacer ver que ese purín tiene el mismo efecto que un granulado, por así decirlo. Ese granulado que están utilizando, ese 8-15-15, ese triple 15 en fondos, y ese nitrogenado, nitrato, amoníaco, urea, que están utilizando para las coberteras, si hablamos de cereal, van a tener unas normativas similares los granulados con los desechos o subproductos, por así decirlo, de la ganadería, ¿vale? Van a ser los mismos. Entonces ya tenemos las tecnologías de proteger ese nitrógeno, potenciar esos fósforos, que también hemos estado comentando que tenemos problemas de fósforo, ¿vale? Y cuál es para mí es un punto de inflexión, ¿vale? ¿Cuál es el punto de inflexión que tenemos? Acidificación e inhibidores, ¿vale? La acidificación en Cuba presenta un peligro térmico, ¿vale? Es un poquito más complicado hacerlo in situ, pero el inhibidor es lo mismo que nos están obligando a utilizar, por ejemplo, en las ureas. La nueva normativa europea nos va a prohibir utilizar ureas que no vayan inhibidas. Es decir, ya que vamos a valorizar un producto, vamos a valorizarlo de tal manera que se convierta en un abono de verdad. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, a través, por ejemplo, de la inhibición. Una de las fases que podemos valorizar es, dentro del nitrógeno, la inhibición o la no pérdida o protección, que se entenderá mejor, de ese nitrógeno. Sé que estoy hablando en la sala y sería mejor que fueran únicamente agricultores, lo que voy a decir a partir de ahora, ¿vale? Pero es simplemente para que el sector ganadero también entienda lo que estamos transmitiendo nosotros al mercado, ¿vale? Dentro de las granjas, ¿tenemos sistemas? Sí, no voy a hablar de ellos, ¿vale? Me voy a centrar en la aplicación al campo, porque por primera vez han implicado de verdad al agricultor con el ganadero. No nos hemos dado cuenta, ¿vale? Desde la ganadería no nos hemos dado cuenta, pero ahora mismo estamos en el mismo barco y si no remamos, pues estamos jodidos todos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos diseñado desde Fertinagro? Productos que van a potenciar el purín, que van a ver que aplicado el purín y aplicado con nuestro producto les sale muy rentable, que ganan dinero, por así decirlo. Y además, nosotros nos hemos preocupado de cumplir las normativas que les van a imponer. Eso es lo que hacemos, ¿vale? Para eso sí que necesitamos analíticas, es decir, todos los ponentes anteriores nos han puesto, primero ha empezado Juan, con lo que es la analítica, tenemos que medir, es la única manera que tenemos de mejorar, porque si sabemos en esa cuba qué es lo que llevamos, somos capaces de dosificar lo que nosotros debemos hacer, ¿vale? Nos han explicado muy bien las normativas de hacia dónde vamos, ¿vale? Pues vamos a ejecutarlo, ¿vale? Y os voy a enseñar casos prácticos donde ya lo hemos hecho, ¿vale? Al final, ¿qué buscamos? Una reducción de emisiones, optimización de recursos y controlar la aplicación. No, lo que estamos buscando es rentabilidad para los sectores y que un problema, que era el purín, pase a ser una solución para el agricultor. Eso es lo que realmente buscamos y lo que entiendo que los políticos debieran haber dicho desde el principio, ¿vale? ¿Qué hemos diseñado? ¿Vale? Efisoil purín con Duramón. Si alguno fuese agricultor, se daría cuenta de que Duramón es el protector de nitrógeno más vendido en el mercado, ¿vale? Es decir, es un abonado en el que nosotros le metemos una tecnología, Duramón es una tecnología propia de Fertinagro y con registro, ¿vale? Para que esas unidades de nitrógeno, principalmente ureico u orgánico, duren más tiempo, no se produzcan unas pérdidas
sean eficientes y la planta se las pueda comer, ¿vale? Porque antes, como bien ha dicho Rosa, si solo nos permiten 170 unidades de nitrógeno para hacer 2 cosechas, pues es un poquitín complicado, ¿vale? Y si además te contabilizan las que metes y no las que aprovecha la planta, tenemos un problema. Entonces nosotros tenemos que empezar a jugar con lo que es eficiencia. Es decir, que el 100%, y si no es el 100%, que sea el 99% de las unidades que metamos, sean aprovechables por la planta. Porque si no, tendremos una reducción de producción y eso significa que el sector no es sostenible, ¿vale? Tenemos ahora mismo manifestaciones ahí fuera porque el sector no es sostenible, es decir, que no se le llena el bolsillo, coño, tenemos que aportar. Lo que tenemos que hacer es ayudar, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos sacado? Pues, por ejemplo, un producto que inhibe la ureasa, es decir, esa descomposición que hay de esa forma orgánica o forma ureica al pasar al amoníaco, somos capaces de ralentizar el proceso. No solo nos hemos quedado ahí, hay otras compañías que también se les ha ocurrido, porque son meramente químicas. Nosotros nos hemos ido al fondo de la cuestión, que es cómo potenciamos para que las plantas vayan mejor, ¿vale? Produzcan más, ¿vale? O sean capaces de aprovechar más los nutrientes. Activación microbiana, es decir, sabemos que llevamos seres vivos, sabemos que en los suelos trabajan los seres vivos que tenemos, son agricultores gratis que tenemos en el suelo. Vamos a potenciarlos, a ayudarlos. Bioestimulación del cultivo. Somos los mayores productores de aminoácidos, uno de los mayores productores de ácidos húmicos, el mayor suministrador de insumos de abonos de España. Algo entendemos de nutricionales, ¿vale? Y somos capaces de aditivar lo que entendemos que la planta necesita para compensar los defectos que pueda tener, y digo defectos, los defectos que pueda tener una buena materia prima como es el purín. Pues todo tiene defectos, pues vamos a compensarlos para que sea un gran producto, ¿vale? Estimulamos raíz, mejoramos el desarrollo del cultivo, mayores producciones, mayor ingreso y mayor eficiencia nutricional. Todo esto queda muy bien en papel, pero se ve mejor en datos y con nombres y apellidos, ¿vale? ¿Cómo empezamos todo esto? Lo sacamos al campo, vemos que funciona, pero hay que cuantificar, ¿vale? Porque si no cuantificas las cosas, no sabes lo que valen, ¿vale? Empezamos a hacer, en este caso es con SGS, empezamos a hacer testimonios como ellos nos pedían, que tienes que tener suelo 1, suelo 2, suelo 3, hasta 6 suelos tienes que tener, donde antes y después de haber aplicado el producto sin purín, aquí estoy hablando el producto sin haberlo mezclado con purín, nosotros tenemos que desarrollar un producto que funcione de por sí y que además después te potencie el purín, ¿vale? Tenemos que hacer las dos cosas. Y lo que hacemos es mirar si hemos tenido insumos o no, y miramos las dos cosas principales del purín, nitrógeno y fósforo, ¿vale? Y lo medimos en forma de asimilabilidad, de forma asimilable, ¿vale? Entonces nos dimos cuenta que sacábamos un 19% más de nitrógeno asimilable en suelo, solo con el producto, ¿vale? Ese nitrógeno. ¿Por qué? Porque si tenemos doble cultivo y son 170 unidades, de algún sitio la planta va a tener que comer. Pero lo que no podemos renunciar es a dar de comer a la humanidad. No podemos renunciar a producir menos, por así a producir más, perdón. Vale, y en el tema del fósforo, un 69% más. Sin aplicar fósforo estoy hablando, ¿vale? Todos sabéis que en la costa española, sobre todo en Murcia y Alicante, tienen un problema, no pueden aportar fósforo, ¿vale? Lo tienen prácticamente prohibido. Y de Girona hasta Tarragona, las normativas se están endureciendo. Va a llegar a Lleida y llegará a Aragón, ¿vale? Entonces, todo esto que estamos haciendo ahora con los purines, sabéis que gran parte del purín que estamos metiendo de ese fósforo se contabiliza en las unidades totales, pero ¿cuántas son realmente asimilables por la planta? El problema que tenemos es que ya nos hemos encontrado cultivos donde nos hemos pasado de purín, y no se pueden decir la cantidad de cugas que metieron, y el cultivo muestra carencias de fósforo. Cuando haces una analítica en suelo lo tienes. Si la planta no ha sido capaz de absorberlo es que está bloqueado, no entra en la planta, ¿vale? Entonces, si no conseguimos que esas plantas coman el 100% del fósforo que necesitan, cada vez que metemos purín aumentamos el contenido de fósforo, pero no lo quitamos, con lo cual cada vez vamos a salir peor en las analíticas y perdonadme, pero es que nos van a prohibir aportar fósforo. Y entonces, ¿qué hacemos con el purín? ¿Vale?
Esos son los problemas que nos hemos encontrado, ¿vale? Hay otros países, Juan Luis, mi compañero que está ahí detrás, lo sabe, Bélgica, Holanda, está prohibido aplicar fósforo, ¿vale? Y son grandes clientes de Fertinagro, y no les vendemos fósforo, pero con nuestros productos asimilan fósforo, para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, ¿es importante la tecnología? Sí, además estamos en una feria de maquinaria agrícola donde todo es tecnología, aunque no nos demos cuenta, ¿vale? Sí. Sí, lo hemos utilizado a una dosis menor, correcto, se ha dado cuenta. Lo hemos utilizado a una dosis menor para ver cómo funciona. Cuando haces un ensayo, realmente, y lo haces con una entidad tipo SGS, que son certificadores férreos, lo tienes que hacer a la dosis que tú crees, a más y a menos, ¿vale? Y a menos dosis ya tenemos esos resultados. Vale, pues entonces, para que recomiendan más, 5 kilos es suficiente, ¿es por vender más? No, no es por vender más, porque aquí no hemos añadido todavía el purín. Esto es el producto solo, sin aportar nitrógeno ni fósforo, sin purín. Ahora, cuando metamos el purín, cuando este producto lo aditivamos al purín, lo que hacemos es potenciar ese purín, es decir, mejorarlo, protegerlo, por así decirlo, y movilizar parte del suelo. Eso es lo que hacemos. Por eso se duplica la dosis, porque tenemos que mejorar lo de la cuba. Económicamente sale rentable, no os preocupéis por eso. Pero los productos, cuando los desarrollas, tienes que probarlos con el producto, sin el producto, tienen que valorizar de verdad. No me sirve el ver que en un sitio funciona bien. Tienes que tener un seguimiento real. Y con una entidad, generalmente, se utilizan entidades de prestigio y que sean ajenas a tu empresa, porque son los que te van a decir si está bien o está mal, ¿vale? Simplemente, pues si hablamos de un cereal, estaríamos hablando de abonado en fondo y abonado en cobertera. En los dos os voy a poner datos que funciona bastante bien. Y, claro, no solo de pan vive el hombre, no solo de cereales, ¿vale? Pues en tema de leñosos también nos hemos especializado en mejorar esos purines, porque entiendo que todas las hectáreas donde se pueda aportar purín, se debe aportar purín, ¿vale? Pero si tiene un problema, por ejemplo, de una excesiva salinidad que nos puede producir en un almendro o en un cerezo, ¿vale? Pues tendremos que compensar ese purín para que no nos dé un efecto adverso, por así decirlo, ¿vale? Una vez que aditivamos la dosis correcta, que no son 5, que es el doble, que son 10, ¿vale? Nos damos cuenta de esto. El nitrógeno efectivo del purín sería esto, antes de aditivar, y nos ha subido hasta 93. Pasamos de 62 a 93. ¿Vale? Y el nitrógeno del suelo, como ya habíamos hecho los estudios, nos pasa de 45 a 90. ¿Vale? Creo que eso es bastante importante. O sea, no solo queremos valorizar el purín, sino que vamos a mejorar el suelo. ¿Vale? Nos hemos dado cuenta que podemos hacerlo. ¿Os parece importante? ¿Sí? ¿No? Cuando es... No entiendo lo que estás diciendo, soy agricultor, soy ingeniero. Pues entonces tengo un problema, porque si un agricultor no me entiende, mal voy. Vamos a ver, una cosa es... ¿Efecto de echar el fisol? El fisol purín, sí. Vamos a ver, esta parte, sin hacer nada. Tenemos un nitrógeno disponible... Si hay que echarlo independientemente al campo, No, si hay que echarlo en la fosa del purín, si hay que echarlo en la cuba del purín. seguramente me he explicado mal, lo pongo al final, pero se aditiva en la cuba de purín o en la balsa a la hora de cargar. Son los dos momentos de meterlo. Y en la columna de la izquierda es el nitrógeno que de por sí hay en el suelo y el nitrógeno que nos aporta, por así decirlo, o que es capaz de comerse una planta del purín, ¿vale? Y una vez que hacemos en una parte de la parcela, hacemos solo el purín, ¿vale? Y en la otra parte de la parcela metemos el purín con el producto de Fisoil Purín que proponemos nosotros, ¿vale? En un sitio tenemos estos niveles de nitrógeno y en el otro tenemos estos. Y aumentamos tanto el del purín como el del suelo.
más, estamos hablando ahí de un porcentaje más alto. Eso sería 1,50, o sea, un 150%, y el otro un 50%. O sea, un 50% del suelo y un 150% del fertipurín. O sea, niveles muy altos. Esto donde lo hemos empezado ya a aplicar y llevamos, creo que son desde la última feria, 2 años. Sí, y se pierde, y es verdad. Nosotros partimos del que aplicamos en la cuba. Entonces, si hay que aplicarlo, lo que echan ustedes inmediatamente antes de cargar. No. Estamos confundiendo términos. Yo hablo cuando ya cargo en la cuba. Y aquí han hablado del proceso de cuando llega a la balsa y con un... Si el producto ese que se echa inmediatamente antes de cargar, si se echará... No, porque tiene una vida útil pues de poco tiempo, digamos, y hay que aplicarlo cuando se va a aplicar el producto. Es un mejorante del purín, no es un protector que dure meses, ¿vale? Podría ser también un protector al mismo tiempo. Podría ser. Eso era lo que quería un poco... De acuerdo. Ejemplos, estos datos ya los puse hace 2 años, porque eran los que teníamos. Aportamos en cobertera, purín, la columna de la izquierda en todos los casos es purín, ¿vale? Y aquí purín mejorado, con Fisol purín. Y pasábamos con un 31% más de producción en Coruña, estamos hablando de pasto. Por ejemplo, aquí, además este se hizo bien cerquita, en Cella pasamos de un testigo de coger 3.000 kilos a 3.600, o sea, un 18%. Y en Torrijo del Campo, pues pasamos con un 14% más. Es decir, nos hemos dado cuenta que prácticamente todos los agricultores que están trabajando, y alguno que veo aquí lo ha utilizado, ¿vale? Tienen un aumento, por así decirlo, de la producción. Pero con eso no nos quedamos, solo con eso. Lo que hemos hecho ahora es probarlo. Bueno, esta es la fotografía del ryegrass que hicieron en Galicia, ¿vale? El agricultor nos dejó esta parcelita que vemos aquí, ¿vale? Una vez que lo utilizó en la parcela, sabéis que dan varios siegos. Una vez que lo utilizó, nos dijo que nos dejáramos de tonterías y que se lo metiéramos también en las demás parcelas. Le dijimos, coño, déjanos terminar el año para ver la diferencia, que salía el 31%, pero ya lo vio en el primer corte. Y creo, Juan Luis, que le tuvimos que pagar algo por no haberle vendido producto en estas 2 parcelas. ¿Vale? Este es de Langa del Castillo, cerca de Calatayud, ¿vale? Y esta es una fotografía que colgó en las redes el agricultor, ¿vale? Aquí lo utilizamos de fondo, metimos en fondo y el agricultor nos retó, bueno, lo cuento todo. Metió en el campo el producto y nos dijo, yo lo meto, pero no os voy a decir dónde, os voy a decir la parcela y ya os buscáis la vida. Alejandro Monge, que lo conoces, es el compañero que fui allí, y lo único que hizo fue, aparentemente, vía NDVI, o sea, vía satélite, se veían iguales, y lo que hizo fue que con una azada, pues vio dónde iba la dirección de siembra, y se puso pues a hacer agujeros y mirar raíces, esas raíces. Y se dio cuenta que había 4 fajas, con, sin. O sea, es como lo hizo el agricultor. Cuando vino el agricultor, le dijo a Alejandro, pues mira, lo has metido en esta faja y en esta faja. Hostias, te lo ha dicho mi hijo. Hostias, que no me lo ha dicho, ¿vale? Vino el hijo, se dieron cuenta y es él el que subió la fotografía. Y como puso que era un producto de Fertinagro, nos llovieron llamadas diciendo que qué era eso. ¿Vale? Pongo un ejemplo cercano. Una vez que vimos esto, nos fuimos al dato, porque para nosotros lo importante es el dato, ¿vale? Y analizamos en las fajas donde se había metido y donde no se había metido el mejorante. En los 2 casos llevaba la misma cantidad de purín, ¿eh? Y nos dimos cuenta de que en una el contenido de nitrógeno en suelo estaba en 0,15 y en la otra en 0,2. ¿Vale? Estamos hablando de un 40% más de nitrógeno. Y aquí pongo un dato que el agricultor entiende muy bien. Entre un campo y otro había una diferencia
de 540 kilos de urea. Eso, el que utiliza urea se da cuenta del potencial que tiene, el dinero que vale eso. ¿Vale? Ya os digo, esto es más para agricultores que para ganaderos. Pero esto es lo que nos va a hacer valorizar el purín y que el purín realmente sea consumido. Y más ejemplos, por ejemplo, en leñosos, en este caso, metiendo el mejorante en un año seco, este señor, ¿vale?, fue el que mejor oliva hizo de toda la rodeada. Esto es de la zona sur de España. ¿De dónde es exactamente? De Jaén. ¿Vale? Y teníamos una producción exagerada. De hecho, para que os hagáis una idea, de un agricultor que te lo ha utilizado a cuántos palés se terminaron vendiendo en todos los de alrededor. Es que es una pasada una vez que se ve. Y nos hemos dado cuenta que la mejor manera de valorizar un purín es demostrarle al agricultor que lo necesita. Una vez que se da cuenta de que el purín es válido, se aumenta el consumo de purín en la zona, pero coherentemente. ¿Vale? Y ya, como me estoy excediendo, pues imágenes con y sin. Fijaos, aquí tendríamos la raya. Tenéis que pensar cuál es el lado que os gustaría a vosotros, imagino que el derecho. ¿Vale? Temas de maíces, temas de triticale, ¿vale? Simplemente el purín con Efisol y purín y gastando unidades NPK, un 717, por ejemplo, ¿vale? Lo tenemos bastante mejor. ¿A vosotros qué os gustaría? ¿Tener el maíz de la derecha, si hacemos así el corte, o el de la izquierda? Entiendo que el de la derecha, pero... Uy, esto se me ha ido. Diseñan cubas nuevas para que no reventemos. Y en fertirrigación, en la feria hemos estado, os invito a que vengáis al pabellón 1 y de frente tenemos a alguien que se dedica a aplicar purines. Sí. Sí, pero no lo puedo poner todavía porque no tenemos... Sí. Sí, por eso para nosotros era importante, ¿vale?, irnos directamente a... Espera, que lo pongo para terminar. Primero tenemos que testear y probar el producto que solo funciona, ¿vale?, y que después, además, aplicado con el purín, sigue funcionando igual de bien y mejora el purín, ¿vale? Y en el tema, tú me estás hablando de la fracción sólido-líquido, la parte líquida que nos queda inyectado. Y no solo eso, tenemos ahora en marcha, tanto en leñosos, estoy hablando, almendro y olivo, como en maíz. Nosotros en chifletes, ¿vale?, en aspersores, es como lo estamos haciendo, ¿vale? En riego localizado, en cítricos, olivos, almendro, en almendro tenemos uno en Caspe muy chulo aquí, no los he podido poner. Para poner esto me tenéis que autorizar o lo que sea, si no, no lo puedo poner y no puedo poner los nombres y cosas de esas. ¿Vale? ¿Qué coste puede tener una hectárea? Poco, nos estamos yendo, hay que analizar el purín. Ver, te voy a dar una cifra estándar que puede estar un pelín más alta, un pelín más baja. Pero nos estamos yendo a 30 euros, 35, 25, 50, depende, por hectárea hablo, por hectárea, pero es que depende, si ahora tú me dices, como me ha sucedido, solo 30 euros, perfecto, alguien de maíz cercano a la franja, ¿vale? Y dice, yo meto 16 cubas de purín, digo, hostias, ¿cómo vas a hacer? Con ese dinero, con esos pocos litros, vas a proteger tantas cubas. Ya sé que no se puede meter tanto, ¿vale? Pero si algunos sois de maíz, no lo digáis aquí, que se quedará grabado, pero ¿cuántas cubas estáis metiendo? Vale, ingentes. Vale, a más dosis, estamos hablando de un producto que mejora el purín. Si tú metes poco producto y mucho purín, pues no mejoramos. Lo que quieres es ganar pasta, ¿no? Pues querrás activar más purín. Al final es eso. Estamos hablando de dinero todo el rato, ¿vale? Y es
rentabilizar. Rentabilizar si por esos 30 euros obtienes un retorno de 300, que se tiene, estoy hablando ahora mismo de maíz, ¿vale? ¿Es importante? Yo creo que sí, pero lo tiene que valorar el agricultor. Es muy sencillo, tú además tienes granja, ¿vale? Y has aplicado, correcto, ¿vale? Entonces, ¿cuándo tienes tú la máxima necesidad? Para mí, en fondo, es como mejor funciona, para mí, ¿vale? ¿Por qué? Porque eres capaz de activar y tienes una cantidad de nitrógeno disponible brutal, ¿vale? En tu caso lo hicimos en cobertera. ¿Sí? ¿Lo hiciste después? Vale, perfecto. Si lo aplicas de fondo, tienes mucho más beneficio, pero claro, es que hay que sacar el purín. Aquí estamos hablando que esto es muy bonito, ¿vale? Pero que al final hay que unificar y tenemos que montar rotaciones. Nosotros lo hemos hecho en el Povo, por ejemplo, nosotros tenemos granja y tenemos campos alrededor, Fertinagro hablo. Y lo que hemos hecho es adaptar y hemos tenido que poner trigo, hemos puesto cebada, hemos puesto girasol. ¿Por qué? Porque al final hay que comerse el purín. Y yo creo que nos tendríamos que sentar, si soy un agricultor, con el ganadero y decirle, a ver, ¿a ti cuándo te interesa sacarlo? Vamos a ver dónde lo puedo meter, cómo y de qué manera. E incluso, a ver, si ahora en la PAC nos obligan a hacer rotaciones, pues, hostias, qué mejor que rotar con un cultivo que se vaya a comer el purín que tenemos el problema en la zona. Vamos, es mi opinión, ¿eh? Tiene unas limitaciones en balsa, en líquido, cuando está. Una vez aplicado en campo es como el abono, por así decirlo. Somos capaces de inhibir. ¿Cuánto tiempo? Pues depende de temperatura y humedad, pero estamos hablando de 2 o 3 meses. Porque es la siguiente pregunta que me vas a hacer. Correcto. Él lo ha utilizado. Además, fuiste uno de los primeros en utilizarlo. ¿Vale? Eso es lo que os quería contar. ¿Dudas, preguntas? Y si no, nos cuentan...